Empezamos con el tema 13, donde vamos a ver dentro del bloque de local, bueno, la potestad reglamentaria de las entidades locales. En principio no veremos los puntos generales y también veremos cómo, es decir, que la potestad reglamentaria específica de la Administración del Estado con comunidades autónomas, en principio no la tocamos. Pero lo que sí tenemos que ver primero es que, acordaros que en cuanto al estudio va a haber una parte que es común, que es la que viene regulada en la LEPAC, y luego la específica que viene regulada en la Ley de Bases de Régimen Local y en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Puede haber otro tipo de regulación? Sí, por ejemplo, urbanismo, ¿vale? Pero eso no lo vamos a ver aquí. Primero vamos a ver el régimen jurídico, ¿no? Es decir, vamos a ver qué vamos a aplicar. Es la LEPAC, porque veremos que tiene elementos comunes y que se aplican directamente a las ordenanzas municipales, la ley reguladora de bases de régimen local, la ley de haciendas locales, pero también el texto refundido de régimen local. Y luego, muy tangencialmente, el reglamento de servicios del 55, que es del 55, pero algo toca, ¿vale? Algo toca. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que veíamos en el tema 2, en el concepto de lo que es bueno, la potestad reglamentaria. Ya sabemos que la potestad es la capacidad, ¿no?, de influir en la conducta de terceros, que ya vimos en su momento, esa definición que señalábamos siempre, pero en principio por reglamento se tiene una disposición normativa de carácter general de rango inferior a la ley que emana del Poder Ejecutivo en virtud de la potestad reglamentaria. Bueno, básicamente lo que decimos es que un reglamento, me gusta más esta definición de Terría, es una norma escrita dictada por la Administración, porque cuando hablamos de reglamento hablamos de una norma. Por tanto, el reglamento, en principio, crea derecho. Acordaros que aquella diferencia que veíamos para que visualmente diferenciar que es un acto administrativo de un reglamento es que el reglamento crea derecho y el acto administrativo lo aplica. Y por eso no todo acto administrativo que se dirige a una pluralidad determinada de personas, pues es un reglamento. ¿Ah? Y a veces, también os digo, que la cosa no está tan clara. Acordaros que hasta 2014 la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, bueno, pues se entendía que era un reglamento. Era la potestad de autoorganización de la Administración, en el caso de la Administración local. Sin embargo, una sentencia que tenéis en el tema correspondiente, creo que es el tema 15, de 2014, del Tribunal Supremo, dijo que la RPT era un acto administrativo. Vale. O, por ejemplo, las bases de unas oposiciones. Pues, ¿qué es una base de unas oposiciones? Bueno, pues es un acto administrativo de carácter general. ¿Es un reglamento? O me dicen que es la ley del proceso selectivo. Sí, lo que tú quieras. Pero cuando elijas a la persona, esa ley se ha caducado. O, por ejemplo, unos pliegos, que incluso la jurisprudencia llama la ley del contrato. ¿Vale? Sí, perfecto, la ley del contrato, pero cuando ya se ha adjudicado, ya se ha ido y la obra ha acabado, eso ya no tiene vigor. Por lo tanto, no tiene esa vocación de permanencia en el tiempo que en principio tiene el reglamento. Aunque luego ya veréis pues que eso está sujeto a mil cuestiones. Pero en principio tenemos que decir que cuando una administración como tal dicta una norma, pues esa norma es un reglamento. ¿No? Puede dictar un acto. ¿No? Es un acto administrativo. Vamos ahora a ver los límites materiales, es decir, por dónde va a transitar lo que entendemos como un reglamento, como una disposición reglamentaria. Bueno, en primer lugar tenemos límites materiales, es decir, ¿a qué puede regular? Bueno, lo que puede regular es, bueno, pues lo que se conoce como reserva material. ¿Por qué? Bueno, pues claro, es decir, si la Constitución dice que esta materia tiene que estar regulada por ley, ¿vale? Pues solo puede ser por ley. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Pues que aunque no haya una ley, no puede haber un reglamento, tiene que ser una ley. ¿Vale? O sea, materialmente solo puede ser por ley. Pero luego está lo que se conoce como reserva formal. A ver, a veces que no dice en ningún sitio que esto tenga que estar regulado por ley. Pero si de hecho se regula por ley, pues ya no puede serlo por reglamento, porque formalmente, no materialmente, formalmente ya se ha regulado por una ley. Luego eso está vedado. Esto que es más doctrinal a la hora
de los test y tal, debemos más o menos conocer el 128.2 de la LEPAC, que es un poco lo que vamos a ver ahora dentro de este campo. Dice, los reglamentos y disposiciones normativas, ¿vale?, pues no podrán vulnerar la Constitución, las leyes, evidentemente por el principio de jerarquía normativa que ya vimos al principio del curso y que lo tenéis en el tema 2, ni regular aquellas materias que la Constitución o estatutos de autonomía pues reconocen la competencia en las Cortes o Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto a la ley. Dice además que no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas y sanciones, tampoco puede establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. ¿Vale? ¿Vale? Bien, eso es desde el punto de vista en materia civil. Aquellos ámbitos en los cuales el reglamento no puede ir. No se puede regular, es decir, esto no se puede regular por reglamento. Pero luego tenemos los límites que son de carácter formal. ¿Qué significa formal? Hombre, pues que además ese reglamento que queremos hacer tiene que seguir un procedimiento. Y ahí ya tenemos que tocar con la Constitución. Es decir, porque dice la Constitución, 105 de la Constitución, letra A, la ley regulará, pues el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, entendiendo que disposición administrativa pues sería un reglamento. ¿Vale? Y acordaros que lo que veíamos del acto administrativo, pues hombre, también nos vale respecto del reglamento, en cuanto que el procedimiento, es decir, es a través de cómo se forma la voluntad, en este caso, ya no para dictar el acto administrativo, sino para dictar ese reglamento. Y evidentemente, sobre todo, en el ámbito nuestro de las ordenanzas, pero en el ámbito de los reglamentos, acordaros que no existe, a ver, esto se está matizando por la jurisprudencia, pero en principio no existe la anulabilidad, lo cual significa que cualquier infracción del ordenamiento jurídico provoca la nulidad del reglamento. ¿Vale? Es decir, no se puede, un reglamento no es anulable. ¿Vale? Por tanto, es importantísimo el establecer el procedimiento a través del cual se tiene que realizar ese ámbito o ese ámbito estatal, autonómico y local para hacer el reglamento. Vamos a ver, por tanto, ese procedimiento de elaboración de los reglamentos, cómo se tiene que llevar a cabo. Y aquí vamos a tocar, primero, los principios que afectan con carácter general al ámbito local y también al estatal y en algunos puntos al autonómico, ¿no? Y que vienen marcados por la LEPAC. Por eso es importante que cuando estudiemos la materia tengamos claro, como ya veremos, ¿no?, que además del procedimiento que hay que seguir conforme a lo establecido en la ley de bases del régimen local, la ley de haciendas, ya veremos, hay que atenerse a estos pasos previos que están en la LEPAC y que tenemos que ver. Algún caso práctico, pues ello sobre ello. Fijaros, tenemos en el artículo 133 de la LEPAC señalado con carácter previo, es decir, a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, debe hacerse una consulta pública a través del portal web. Y esta consulta, ¿vale?, luego entraremos un poco más sobre ella, se recabará sobre, a ver, qué opinión tienen de lo que se va a regular, sujetos, organizaciones más representativas, ¿vale?, que potencialmente sean afectados por esa norma que se va a hacer. Problemas que se pretenden solucionar, necesidad de oportunidad, objetivos de la norma, soluciones, alternativas, ¿vale?, tanto regulatorias como no regulatorias. Hay una serie de exenciones, a lo específico, pues bueno, se puede prescindir de esta consulta web cuando se trate de pues normas de carácter presupuestario o organizativo, del ámbito local, en lo que nos interesa, también estatal y autonómico. También cuando esta norma no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios, ¿vale? También podría omitirse, en el caso de que se haga hacer una tramitación urgente. Pero el problema que tenemos con esto es que es una norma que, aunque ya llevamos unos años, esto es del 2015, pero que
Claro, por este carácter que os he dicho, su omisión, y ahora lo veremos, puede provocar la nulidad del procedimiento. La nulidad del procedimiento. Fijaros que, por ejemplo, hay una sentencia del TSJ de Galicia de 2021 donde establece que esta consulta web es preceptiva, por ejemplo, para prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Es preceptiva. Luego entraremos más en ello. Si no se hace, provocaría la nulidad. Pero luego tenemos una sentencia del TSJ de Castilla y León donde viene a decir que no es preceptivo por la normativa urbanística para hacer planes. Ya, los planes son una norma, son potestad normativa, sí, pero lo que viene a decir, y luego lo veremos también esto, ya damos un poco de spoiler aplicado a las ordenanzas fiscales, es que, claro, en la LEPAC, claro, hay una que dice, que es la primera adicional transitoria, no recuerdo, luego lo veremos, donde dice, claro, es decir, la LEPAC no se aplica a los procedimientos regulados por leyes especiales por razón de la materia. Y entiende este caso el TSJ de Castilla y León. Tenéis luego en las notas a la ficha las sentencias y los enlaces. ¿Vale? Dice, claro, es decir, como la normativa urbanística tiene su propia forma de ser, su actuación, pues no se aplicaría. Pero claro, esto está en el TSJ. Veremos el Supremo. Veremos el Supremo que dice. Mirad, aquí os dejo un ejemplo que fuimos en su día de una consulta web. ¿Vale? Si le dais ahí al enlace, ya no sé si estará vigente o no, pero bueno. Fijaros que en la consulta web no hace falta siquiera que esté el texto normativo, ¿vale? Sino que, oiga, vamos a hacer esto. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Vale? Es decir, y basta con que se ponga y que se establezca un correo electrónico. O sea, no tiene más. No es algo que tal. Pero es un elemento que ya adelanto es preceptivo en las ordenanzas del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local. Es preceptivo, pero que, hombre, no cuesta nada en el fondo. Vas al por de transparencia, pones ahí lo de consulta web, das un correo electrónico, dices eso sí, que pretendes regular y qué tal, cuanto más azúcar, más dulce, pero ahora veremos con esa sentencia del TSJ de Galicia cómo perfilamos un poco qué se pretende en esto y por eso es la importancia que yo creo que no le damos. Por tanto, vamos a ver, y aquí vamos poniendo novedades respecto a versiones anteriores del tema. Primero, ¿qué ocurre si se omite la consulta web? Claro, si se omite cuando sea preceptiva. Ya hemos visto los casos en los que no tal. Bueno, pues en este caso lo que nos encontramos es que dice, claro, dice el artículo 103, sigo la sentencia que vimos del TSJ de Galicia y que ahí tenéis el enlace. Lo que se introduce es para garantizar la efectiva proyección en la norma que vamos a hacer de opiniones de sus destinatarios o de quienes realizan aportaciones, pues dado su carácter previo, tienen una real y efectiva posibilidad de emitirlas y de que éstas sean subponderadas antes de la aprobación inicial, es decir, de la ordenanza. Dice, porque parece evidente que el trámite del artículo 49 de la información pública no puede suplir la omisión de la consulta pública previa, que se realiza en un momento en que ya se ha aprobado inicialmente la ordenanza, por lo que tal vicio ha de acarrear su nulidad. ¿Vale? Por tanto, cuando hemos aprobado, estamos ya trabajando y vemos tal, ostras, no desdeñemos esto. ¿Vale? Otra cosa importante, y que lo tuve que buscar porque me lo habéis planteado, pues no sé si en YouTube o aquí y tal, es decir, bueno, vale, ¿y esa consulta web cuánto dura? ¿Cuánto dura? En este caso os tengo que decir que no está claro, pero yo he encontrado por aquí,
pasado y tal, un dictamen del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana, que bien nos puede valer, donde viene a establecer una analogía con el plazo de la información pública que aparece en la LEPAC, ¿vale? Y en este caso lo que se viene a establecer es que, bueno, hablamos de unos 20 días hábiles, ¿vale? Es decir, hay quien ha puesto pues en la audiencia tal, ¿vale? El trámite de audiencia pues sería un poco no inferior, no superior, pero es decir, aquí lo que establece, si os, pues yo qué sé, por si acaso os dijeran en algún sitio, bueno, pues lo que podía durar. Es lo único que he encontrado donde da un poco de certeza, ¿no? Bueno, pues hay un dictamen, ahí tenéis acceso por enlace al dictamen del Consejo Consultivo y podéis ver, bueno, lo de los 20 días hábiles, ¿vale? Vale, bueno, bien, hecho esta introducción un poco, vamos a ver una tipología, ¿no? Es decir, vamos a ver qué tipo de reglamentos nos vamos a encontrar y que, bueno, es decir, como siempre cuando explicamos esto y luego me preguntáis, es decir, esto es una clasificación. ¿Puede haber más? Sí. Yo la he sacado de libros, es la que más me ha puesto, no es derecho positivo, ¿vale? No es derecho positivo, en el sentido de que nadie dice que esta sea la correcta. Bueno, tampoco es que sea incorrecta, quiere decir que podéis encontrar otras, pero bueno, esta es la que he encontrado yo porque creo que es la mejor que se nos adapta. En primer lugar, por su regulación o por su relación con... Hemos visto que el reglamento está íntimamente ligado en la red, entonces puede haber dos tipos de reglamentos, claro. A ver, pero los pendientes, es decir, son aquellos reglamentos que están fuera de la reserva material y formal de la ley, ¿vale? Y que no dependen de una ley, claro, se llaman independientes. ¿Cuáles son? Pues son los reglamentos que suelen ser de organización administrativa o de servicios públicos. Por ejemplo, el Reglamento Orgánico Municipal, el ROM, que ya hemos visto y revisto, pues es un reglamento independiente. O el Reglamento de Acceso al Servicio Público de Biblioteca, pues es un reglamento independiente. ¿Vale? Quiere decir que son reglamentos que no tienen. Por contra, ¿cuáles están? Pues por los ejecutivos. Pues son los que desarrollan o complementan una ley. ¿Vale? Y, bueno, pues son necesarios para hacerla efectiva. Y en este caso sí están sometidos al límite de la reserva material. Es decir, eso que hemos visto, ¿no? De que la materia que no podían tocar. Y evidentemente, pues como los independientes, su procedimiento es reglado. Luego están unos que son más dudosos, pero que bueno, están aquí y tal, que son los reglamentos de necesidad. Vamos a verlos luego un poco mayor detenimiento, pero son normas para hacer frente a riesgos extraordinarios, ¿vale? Y ese carácter excepcional justifica que se dicten al margen de procedimientos y las limitaciones propias de la potestad reglamentaria. Claro, si son excepciones donde surgen pues en la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, el 481, y en el ámbito local los tenemos en el ámbito del artículo 21.1, letra M de la Ley de Bases de régimen local. Serían realmente pues bandos militares de los alcaldes, ¿vale? También estaría en el ámbito de la Ley de Protección Civil o la Ley de Sanidad, ¿no? Pues, por ejemplo, tenéis ahí un ejemplo en las notas del artículo 26 de la Ley General de Sanidad en materia de policía sanitaria. ¿Vale? Se puede dictar, por eso, cierres de empresas, instalaciones, intervención de medios materiales, personales, tal. Entonces, a ver, sobre esto, pues hay como todo, doctrina que piensa que esto sería más acto que reglamento. Ya os he dicho que a veces esto no está aquí y tal, pero bueno, en principio lo ponemos ahí, ¿vale? Porque evidentemente pues hay doctrina que lo pone aquí. Y luego ya de forma más normal por su origen. Pues hombre, si es por su origen, pues serán reglamentos del Estado, reglamentos de las comunidades autónomas y reglamentos de la administración local. ¿Vale? Bueno, hecha esta clasificación para que entendamos un poco dónde estamos y dónde vamos, porque claro, los retos de necesidad veremos que se abarcan luego o podíamos rascar en el ámbito de los bandos del alcalde. Por eso me interesaba ponerlo ahí. Luego veremos esto. Vamos a ver aquí lo que serían los elementos que deben informar la potestad reglamentaria, que sería el principio de buena regulación. En este caso habla el artículo 129
de que, actuando con el principio de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencias. Establece en este caso que la importancia que tiene la exposición de motivos o el preámbulo, es decir, el antecedente de la norma, donde ahí se tiene que justificar todo esto que vamos a ver ahora. ¿Vale? Porque a fin de cuentas, hombre, no nos olvidemos de que cuando reglamentamos y creamos derecho, generalmente suele ser para imponer, porque estamos ejerciendo una potestad. ¿Sí? Por ejemplo, imponer conductas a terceros o entrar en la esfera de los particulares. Y nos genera un elemento de intervención, bueno, pues que es importante. Entonces, esto tiene que estar, hombre, con varios principios que se definen luego en este artículo 129 de la LEPAC y que, aunque está en la LEPAC, todo esto, hombre, nos influye a la hora de establecer nuestras ordenanzas. En primer lugar, necesidad y eficacia. Es decir, tiene que haber una necesidad acreditada de interés general, identificando los fines que se persiguen y además estableciendo de forma motivada que es el instrumento más certero para garantizar la consecución de esos fines que queremos perseguir y que evidentemente, si no son fines de carácter público. ¿Vale? Y luego estamos en el sistema de proporcionalidad. Es decir, hombre, yo siempre digo que lo que nota aquí es de matar moscas a cañonazos. Es decir, se trata de conseguir esos fines estableciendo la mínima regulación imprescindible para atender a esa necesidad. ¿Vale? O por la que se impongan las menores cargas u obligaciones a los destinatarios de la norma. ¿Vale? O cuando se haga una menor restricción de derechos. Se trata de conseguir un fin. Consigámoslo de forma proporcional a lo que se quiere. Luego está el principio de seguridad jurídica y que a veces es verdad que hay que mirárselo. ¿Por qué? Pues, hombre, porque tenemos una maraña normativa que ya va siendo increíble. Yo a veces ya me pierdo ya con todo lo que sale. Incluso hay veces que vosotros mismos me decís, oye, que han cambiado una norma y han puesto tal. Pues, chico, pues es que no da tiempo. Nos tenemos que partir esto, pero no da tiempo a verlo. Además, lo ponen en disposiciones adicionales, en decretos, leyes, en leyes de lo más esto. Es difícil, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, claro, esto cada vez imposibilita más al que va a regular todo esto, cómo hacerlo. ¿Me explico? Es decir, yo no mucho hablábamos de una ordenanza que prohibía, creo que era fumar en la playa. Pues no sé si un ayuntamiento puede prohibir fumar en la playa. No es competencia de la comunidad autónoma, no es nuestra. Es decir, cuando nosotros cojamos y habría que ver las competencias de sanidad que tiene el ayuntamiento para desarrollar eso. Entonces, claro, a la hora de regular esa materia hay que ver quién tiene las competencias, cómo extraídas y dar, evidentemente, seguridad al ciudadano. Fíjate que aquí hablas de crear un marco normativo estable, predecible, claro y con certidumbre. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, si el principio de buena regulación, hombre, conforme vayamos modificando las ordenanzas, establecerlas en un texto refundido de ellas mismas, que creo que la Soledad Fija lo pone, pero en la general no. De forma que el ciudadano pueda consultar ese texto consolidado, como veis, por ejemplo, cuando vais ahí al BOE, y un texto consolidado, claro, pues con toda ya lo que es aplicable y lo que no es aplicable. Bueno, pues esto. Luego, además, establece un principio de transparencia derivado, pues, evidentemente, de la ley de transparencia, donde, bueno, pues, evidentemente se pueda consultar de forma sencilla, accesible y tal, a todos los documentos que contienen todo esto, la justificación, ¿vale? Y que se permita una participativa tanto en la elaboración de las normas como luego en el acceso a las mismas para poderlas dar. Además, habla del principio de eficiencia. ¿Vale? Se trata aquí de un principio ligado al gasto, ¿vale? La eficacia haría el resultado y aquí ligamos el resultado con el gasto. El menor gasto posible obteniéndose en la mayor eficacia posible con el mejor uso de los recursos. ¿Vale? Y por tanto, a veces, bueno, pues la racionalidad se parte también de la eficiencia. ¿Vale? Es decir, que no se pongan trabas económicas, que a veces las trabas no puede ser de que pierdas el tiempo, que se pierdas el tiempo y dinero. Y eso es importante que esté todo, bueno, bien hilado. ¿Vale? Por ejemplo,
pues a veces nos encontramos con ordenanzas fiscales que exigen unos requisitos para bonificaciones o para tal, que a veces no son incluso viables ni para el ciudadano ni para la administración, que no tiene medios para controlar o para establecer todo ese sistema. Es complicado. Que a veces la eficiencia no solamente es por el coste que le haces al ciudadano, sino por el coste que incluso asume el propio ayuntamiento para establecer todo esto. Y luego ya estaríamos, por último, en lo que serían los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bueno, como sabéis, pues bueno, pues es decir, evidentemente nos encontramos con una ley orgánica, la 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, donde bueno, pues nos va a establecer, nos va a, digamos, a encorsetar a la administración, aunque es cierto que hoy día las reglas fiscales están suspendidas, con lo cual significa que no estamos en principio sujetos a estabilidad presupuestaria, regla de gasto u objetivo de deuda, pero en principio lo que tenemos que establecer con estas cuestiones de carácter normativo cuando vamos a regular es ver, ¿vale?, qué repercusiones, ¿vale?, y qué costes tiene. A veces pueden tener costes, a veces pueden ser ingresos, es decir, hay que, claro, ya nos cansa lo que puede ocurrir para establecer o para supeditarlas a ese cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que viene marcado por ese artículo 135, hablo de memoria, de la Constitución y la Ley Orgánica 2/2012. Bien, bueno, vamos a ver, ¿sobre aquí tenéis alguna cuestión? ¿Estáis aquí muy callados? Vale. Uy, Lidia, menos mal que escribes porque digo, esta gente se ha dormido ya. Bueno, no puedo la voz, me quedo sin. Bien, vamos por tanto a la publicidad en los reglamentos. Bien, básicamente la publicidad viene marcada por el artículo 131 de la LEPAC y en este caso pues dice que los reglamentos, la ley ya no entra, los reglamentos habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, veremos luego en el nuestro cuál es. Lo único que usted dice que, bueno, que la publicación en los diarios oficiales de las sedes electrónicas, bueno, pues tendrán los mismos efectos que la edición impresa. Y luego que la publicación en el BOE, en la sede electrónica del mismo, pues tendrá carácter de oficial y auténtica, bueno, con los efectos previstos del título preliminar del Código Civil, que sería, bueno, está hablando del artículo 2 del Código Civil, dice, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ella no se dispone, bueno, pues otra cosa. ¿Vale? Bueno, ahora veremos más concretamente lo nuestro. Y por último vamos a hablar del plan normativo. El plan normativo tiene cierta polémica por una sentencia que hubo del Tribunal Constitucional del 18, ahora entramos en ello. Dice que tenemos que hacer o se tiene que hacer anualmente pues, un plan que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente. Y una vez aprobado, pues se publicará en el portal de transparencia de la administración correspondiente. Claro, es decir, la pregunta es que a veces me han hecho, oye, pero ¿esto está aplicable a las entidades locales? Bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional 55-18, esto lo puse ahí a raíz de un comentario de YouTube, pero bueno, pues para matizar, yo daba por sentado, pero bueno, lo explicamos, donde el Tribunal Constitucional no dice que este artículo sea inconstitucional. A veces lo que dice es, a ver, es constitucional si se interpreta como qué, ¿vale? En el fundamento jurídico séptimo de letras B y C, lo que viene a decir es que no se aplica, así resumido, ¿vale? Tenéis el enlace de la sentencia, que no se aplica a las comunidades autónomas, pero a las corporaciones locales sí. Por eso lo damos. ¿Vale? No es una cosa que podamos dar. En este caso, el plan normativo pues, suele ser a veces una encerrona para el equipo de gobierno, porque lo suelen llevar al pleno y, claro, la oposición, pues el primer plan normativo no pasa nada, pero al segundo, cuando se hace el plan normativo, ¿qué queremos hacer este año? Y la gente, pues, las distintas unidades gestoras se vienen arriba. Vienen arriba y venga a poner ahí de normas y normas y normas que evidentemente luego no cumplen.
porque además pues no lo cumplen. Y al no cumplirlo, bueno, pues a la siguiente, pues ya les está esperando la oposición con el hacha, porque claro, lo tenían que haber cumplido. De todos modos, esto ya son formas de hacer y tal. Yo conozco compañeros que lo que hacen es que cuando aprueban el plan normativo ya someten todas las iniciativas reglamentarias del año ya a consulta web. Así ya no hay problema. ¿Vale? Y se ha cumplido el trámite de la consulta web. Bueno, son formas de hacer. Bueno, pues hasta aquí hemos visto el carácter, digamos, genérico, ¿no? Hemos visto el carácter genérico de la potestad reglamentaria, que veis que, bueno, tiene bastante chicha, en el sentido que todo esto, antes de meternos con la potestad reglamentaria en el ámbito ya directamente local. Y esto que, bueno, pues significa que fijaros que si te cae lo que hay que hablar antes, ¿no? Es decir, y si tenemos que tramitar una ordenanza, pues mira, tenemos que parar todo lo anterior y tenemos que llegar aquí. Y hay cosas, por ejemplo, la consulta web, ya hemos visto que cuando es preceptiva, ¿vale? Cuando es preceptiva, es decir, puede provocar incluso el nulidad. Nulidad porque además dice, claro, cuando ya hemos empezado, ya la aprobación inicial de la ordenanza, ostras, es decir, ya no podemos volver atrás. Luego entonces ya, es decir, lo que provoca es una nulidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ahora con el siguiente bloque, que es la potestad reglamentaria local. Bueno, aquí básicamente voy a daros un concepto doctrinal, bueno, pues por tener un poco colorido al tema. Dice en este caso que son pues, normas jurídicas generales, obligatorias y permanentes, de carácter subordinado a la ley, ¿vale? Y a otras normas de rango superior dictadas por corporaciones locales en el ejercicio de la potestad que para regir los intereses que les son propios y alcanzar los fines que les competen, les reconoce el ordenamiento jurídico. Es decir, no hemos dicho nada nuevo que no se puede inferir de lo que hemos dicho antes, pero bueno, queda bien, ¿no? Es un concepto así bien, ¿vale? Vamos a ver ahora derecho positivo. Y aquí entramos con el viejo reglamento de servicios del 55, que bueno, pues yo qué sé, está ahí, ¿no? Dice, artículo 7, reglamento de servicios. Dice, las disposiciones acordadas por las corporaciones locales para regir con carácter general revestirán la forma de ordenanza o reglamento. Y aquí entramos con unas cuestiones que luego entraremos. Es decir, bueno, ordenanza o reglamento. ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué es un reglamento? Vale, vamos a ver esto un poco en cuanto a esos conceptos. Y ahora vamos a ver el reconocimiento de esa potestad reglamentaria a las entidades locales. ¿En qué artículos está y dónde se regula? Y aquí me puse en su día, pues un poco artista, ¿no? Y tal. Bueno, primero tenemos el artículo 128.1 de la LEPAC, ¿no? Donde la reconoce, lo vimos anteriormente, ¿vale? Luego ya lo vemos en el artículo 4.1, letra A de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Dice, oye, dice, en su calidad de instituciones públicas de carácter territorial y dentro de sus competencias, fuera no, es redundante, pero ahí está, tienen la potestad reglamentaria y de autoorganización. Bien, ya tenemos dos artículos. Luego ya tenemos el artículo 84.1, letra A de la misma ley. Dice, las entidades podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos, ¿vale? A partir de ordenanzas y bandos. Cuidado. Fijaros lo que os decía anteriormente. Por eso decíamos de ese artículo 129 y hablamos de la necesidad y de motivación de la medida. Es decir, a través de las ordenanzas intervenimos en la actividad de los ciudadanos. Y por lo tanto tiene que estar muy hilado, tiene que estar muy motivado. ¿Vale? De ahí que es importantísima que la ordenanza tenga una exposición de motivos, ¿vale? O un prólogo, o como lo llaméis, donde se diga el por qué y para qué intervenimos en una actividad que es de los ciudadanos. Y luego ya tenemos en el artículo 55 del texto refundido del régimen local, dice en la esfera de su competencia, se podrán aprobar ordenanzas y reglamentos y los alcaldes dictar bandos. Por tanto, hemos visto aquí ordenanzas, reglamentos y bandos. Por tanto, vamos a ver un poco esto cómo se hila o qué es cada cosa o si es lo mismo o qué.
Primer lagunar. ¿Qué es una ordenanza? Mira, para ver lo que es una ordenanza, yo me he ido a Toscano Gil, que bueno, tiene un libro, Autonomía Procesal Normativa Local, editorial Comares de Sevilla, que está bien. Y lo que dice es, la ordenanza es la norma local reguladora de las relaciones adextra, esto es, la que se ocupa de la actividad externa de la entidad local, incluyendo las relaciones de esta o de esta entidad con los ciudadanos. Eso le llamamos, bueno, pues ordenanza. Por lo tanto, regularíamos en este caso, hablaríamos de ordenanzas pues, urbanísticas, ordenanzas fiscales, de aprovechamiento de bienes, ¿vale? De ordenanzas de policía. O sea, ordenanza, ahora fija, ordenanza de convivencia ciudadana. Bien, claro. ¿Vale? Ordenanza reguladora del uso de bienes de dominio público. Bien, ¿vale? Es decir, ese sería un poco en cuanto que, fijaros que estaría más dentro de esa acepción que hemos visto antes de intervenir en la actividad de los particulares. Y a eso le llamaríamos ordenanza, ¿vale? Por decirle un texto, ¿vale? ¿Qué es un reglamento? Bueno, pues un reglamento, siendo a toscano, decía, el reglamento es la norma local reguladora de las relaciones adintra, es decir, relativas a la regulación de cuestiones de organización, potestad doméstica y de servicios públicos. Por tanto, por eso hablamos aspectos que sean reglamento orgánico municipal, claro, porque es para yo organizarme, ¿vale? Diríamos, bueno, ¿cómo me regulo yo para dar servicio a ayuda a domicilio? Por reglamento de ayuda a domicilio, reglamento de transporte público, reglamento de limpieza viaria, ¿vale? Todo esto le llamaríamos reglamentos. Es decir, ¿cómo me organizo yo internamente para dar un servicio? ¿Vale? Eso sería lo que llama reglamento. ¿Y esto importa mucho? No. Yo creo que es una cuestión terminológica. ¿El procedimiento es distinto? A ver, no porque se llame ordenanza, no porque se llame reglamento. ¿Vale? Es decir, puede tener algún trámite específico del reglamento, claro, pero que no tiene mayor historia. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Porque alguna vez lo he explicado y ha dado cierto tal. ¿Vale? Sí, ¿lo entendemos? Perfecto. Ya, estáis hoy on fire. Bueno, pues ahora vamos a liarlo un poco. ¿Qué es un bando? A ver, el problema que tenemos en el bando es que hay de todo. Fijaros, primero hay quien dice que el bando es una forma ordinaria, ¿vale? Es un acto administrativo emitido por el alcalde, que tiene como finalidad recordar y aclarar. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de esto, pues se hace saber, yo qué sé, por ejemplo, el bando de, pues yo qué sé, sale el tío con la trompetilla, se hace saber pues que mañana va a llover y que recoger los toldos y que no pagáis no sé qué. O se hace saber que el mercado es el miércoles, tal y cual. Yo qué sé, pues eso es un bando, ¿vale? Antes el alguacil con la trompetilla y lo decía qué tal. Nada que decir. Pero luego también hay quien dice que de forma extraordinaria, y ligando con lo que hemos visto antes, con los reglamentos de necesidad, puede ser una norma. Dice, cuando se dicten en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 25.1, letra M, de la Ley de Bases del Régimen Local. Entonces, claro, la E dice dictar bandos. Y luego dice la M, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunio público o grave riesgo, medidas necesarias adecuadas dando en cuenta inmediata al Pleno. Claro, dices, ostras, pues entonces, ¿por qué distingue bandos? Pues parece ser que los bandos estarían ordinarios, sería la de dictar bandos, y la otra sería esto. Apoyo a esto, pues aquí hay una sentencia que os dejo enlazada, que es de 9 de mayo de 1991, ¿vale?
También, bueno, pues os dejo ahí que Chacón Ortega, bueno, pues dice que también lo ve como un caso. Pero luego hay otras posiciones ahí establecidas que lo niegan. Entonces, a lo que estamos, por aquí no estamos para sacar una tesis doctoral, estamos para exámenes. Si nos queda en un examen y la pregunta está fría con el mando, cuidadito. Yo no sé qué concepto tiene el que lo pone. ¿Vale? Entonces, según como si no lo tenéis claro, pues contestad blanco y puede ocurrir que si por el contexto veis por qué se difiere o por qué se refiere el que ha puesto la pregunta, pues entonces lo podéis decir. La pregunta es que quién puede hacer bando. Si pone el alcalde del pleno, la Junta de Gobierno, pues está claro. Pero si hablamos de que si el bando es una norma jurídica, pues chicos, no sé, seguid con otras y mirad a ver si esta es la que os va a hacer que aprobéis o no. Es decir, porque tampoco tiene esto. Porque yo he encontrado de las dos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la UGI, mi catedrático decía que ni hablar, que el bando era un acto administrativo y que no una norma ni para Dios, porque no te da nada. Y bueno, tiene toda razón, pues es el catedrático. Pero luego que sepáis que la sentencia esta que os referencio, que es del 91, pues así lo sostiene y que doctrina como Chacón Ortega también. ¿Vale? Que a veces no todo tiene una solución tal. Fijaros en este caso en el derecho positivo. Yo he encontrado aquí en la Ley de Régimen Local de Aragón el artículo 142. Dice, los bandos dictados por la CAT tendrán con finalidad exhortar a los ciudadanos a la observancia de obligaciones y deberes establecidos en las leyes y en las ordenanzas y reglamentos municipales, recordarles el contenido preciso de dichas obligaciones, plazos para su cumplimiento, así como efectuar convocatorias, ¿vale?, populares con motivo de acontecimientos ciudadanos. Se publicarán conforme a usos y costumbres de la entidad. Y luego dice el punto 2, bueno, pues vale, este es un bando ordinario. Pero dice el punto 2. No obstante, en casos de catástrofe o infortunio público o grave riesgo, podrá adoptar medidas necesarias y adecuadas ante meta al pleno. Luego está recogiendo la letra E y la letra M. Luego parece ser que sí se puede hacer mediante bando. ¿Vale? Sí se puede hacer mediante bando. Por tanto, ahí lo dejo. A veces no tiene esto más solución. No se puede dar más. ¿Esto lo habéis entendido? ¿Tenéis alguna cuestión sobre esto? Yo lo siento, pero decir, lo único que os digo es que llegado ese momento del examen os cae alguna cosa de estas, bueno, vamos a ponerla tal porque la cosa no está clara. Y tú tampoco sabes el que te ha puesto el examen, bueno, qué piensa de esto. Todo hay. Porque a veces que el examen se pone sin pensar, lo he cogido de aquí, yo qué sé, 1000 cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que os decía, miremoslo y bueno, vamos a ver qué tal. Vale. Bien. Estáis escribiendo. Lo tenía que mirar, Carmen, pero entiendo que sí. Pero bueno, lo que se puede constatar no se discute, es mirarlo. Vaya, en principio parece que sí. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto lo que hablamos, ¿no? Que es una ordenanza, que es un reglamento, que es un bando, ¿no? Ad intra, ad extra, es decir, el bando a que se persigue todo esto. Y bueno, pues vamos a ver aquí qué tal. Y vamos a ver ahora lo que sería la ordenanza general y lo que sería la ordenanza fiscal. ¿Vale? Venga, en cuanto a la ordenanza general, pues tenéis aquí la normativa que vamos a establecer. Pues vamos a tener el artículo 56 del texto refundido de régimen local. Dice, bueno, pues que la aprobación de ordenanzas locales se ajustará al procedimiento del artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local. Y bueno, lo único que dice, que también es importante, aunque también es redundante, pero dicen que lo que abunda no estorba, que para la modificación de los reglamentos deberemos hacer los mismos trámites que para su aprobación. Vale, vamos a ver esos trámites cuáles son. Claro, aquí en los trámites nos encontramos
Nos encontramos en este caso en el artículo 49, aunque vemos que no es en el artículo 49 donde empiezan los trámites, empiezan en el ALEPAC. Empiezan en el plan normativo, empieza luego en la consulta web, empieza luego aplicando los criterios de buena regulación en el preámbulo de la norma, justificando todo esto que tal, ¿vale? Y luego también afectan los principios de la publicidad, ¿no? O sea que, bueno, llegando a todo esto, llegamos al artículo 49. Y en este caso tenemos aquí que la protección de libertades locales se ajustará al procedimiento. En primer lugar, aprobación inicial por el Pleno, con las mayorías del artículo 47, ¿vale? Que suele ser simple. Bueno, sí, suele ser simple, excepto el reglamento orgánico. Reglamento orgánico, mayoría absoluta. Luego tiene que haber un plazo de información pública y audiencia a los interesados, con un plazo mínimo de 30 días, ¿vale? Entendemos que 30 días son hábiles para presentación de reclamaciones y de sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias dentro de ese plazo, establecido por el Pleno, ¿vale? Y si no hubieran habido reclamaciones o sugerencias, pues bueno, si se entenderá ese acuerdo inicial, bueno, pues definitivo. ¿Vale? Ahora yo os hago una pregunta. Estamos en esa aprobación inicial y hay sugerencias y reclamaciones. Y entonces se modifica la ordenanza. ¿Hay que volver a dar información pública? ¿Qué opináis? Hacemos un caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico en directo. Bueno, la pregunta es un poquito más de nivel que buscamos, pero así tomo café y me relajo la garganta. A ver, Anto. ¿Qué opinas? Vale. Bueno, yo estoy aquí con... Claro, no acabaríamos nunca si lo hacemos así, ¿vale? En las notas os he dejado una sentencia de 2021 del Tribunal Supremo que dice que, claro, lo que viene a decir es que, a ver, no hace falta modificarla. O sea, no hace falta volver a empezar con la información pública, si no, no acabaríamos nunca, ¿vale? Tenéis ahí el enlace y os digo un poco lo que dice. Dice, claro, si se producen cambios respecto a la propuesta originaria derivados de estos trámites de información pública, pues dice, claro, esto es algo connatural al procedimiento administrativo, cuya finalidad es precisamente depurar el resultado final de la ordenanza para que el alegato sobre la necesidad de reiterar el trámite de audiencia tuviera alguna consistencia, habría sido necesario justificar que los cambios introducidos constituyan modificaciones sustanciales del texto. Luego, por tanto, para que se tenga que hablar esa información pública, tiene que ser una modificación sustancial, de modo que se alterara de manera significativa el modelo regulatorio inicialmente propuesto. Es decir, claro, si establecemos una ordenanza sancionadora y como consecuencia de estas alegaciones cambiamos los tipos de sanciones o tal o tal, a ver, es que esto es otra cosa, casi que es otra cosa, habría que hacerlo, ¿vale? Pero bueno, me ha parecido curioso y son cosas que vamos completando cada vuelta, me voy preparando esto, voy viendo cositas, las voy sumando aquí, pero que no quiero ensuciaros la ficha y lo tenéis en las notas de la lista. Para los que os incorporáis nuevos, tenéis un tutorial de cómo descargaros las fichas y cómo podéis imprimiros la ficha junto con las notas que vamos poniendo cada vez, ¿vale? Vale. Y luego un poco lo que decíamos antes. Hablábamos de que la tramitación
y esta tramitación, insisto, incluye la consulta web, incluye lo que hemos visto, es importantísimo, porque cuando nos vamos de ahí, acordaros que no hay nulidad, no hay anulabilidad. Por tanto, como no hay anulabilidad, no se puede convalidar. Por tanto, es nulo y hay que empezar. Y os dejo aquí una sentencia, que luego la trabajaremos un poquito. La sentencia es una joya, de 19 del 12 de 2011 del Tribunal Supremo, donde señala que, claro, la capacidad de el procedimiento de elaboración de esa ordenanza tiene que asegurar o tiene que garantizar tres cuestiones para que esta ordenanza pase al ordenamiento jurídico, que son la legalidad, el acierto y la oportunidad. Y el quebrantamiento del cauce formal de elaboración en la creación del reglamento produce como regla general la nulidad de pleno derecho de la disposición. ¿Vale? Lo cual no es algo que me estoy inventando yo. Dos sentencias importantes que os dejo ahí. Ya tenéis aquí el paquete básico y los que queréis estudiar más el paquete pro, porque yo qué sé, seáis técnicos o queráis tal, pues bueno, ahí tenéis un poquito más de chicha para profundizar en el tema. Seguimos, una vez hemos aprobado esto, nos tenemos que ir a la tramitación. Y esta la tenemos en el 72 de la Ley de Bases de Régimen Local. Dice, en este caso, los acuerdos de aprobación de las ordenanzas pues se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Hay que ligar este artículo 72 con el 131 de la LEPAC y no entrarán en vigor hasta que se hayan publicado completamente de acuerdo con lo que establece el artículo 65.2. Y decir, cuidadito, porque no estamos aplicando aquí el artículo 2 del Código Civil, porque tenemos nuestra propia normativa. Dice en este caso, que dice, ¿y qué es el 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local? Lo que dice es que, en este caso, tenemos que enviar esto a la comunidad autónoma o el Estado, que tienen un plazo de 15 días, ¿vale?, de la comunicación del acuerdo para requerir la modificación o su sanción, etcétera. Por tanto, tenemos que darles ese plazo de 15 días. Lo que significa que, claro, cuidadito con poner en las ordenanzas una fecha exacta de entrada en vigor, porque puede no ser verdad. Porque tener en cuenta que una vez acabado esto, el acuerdo, ¿vale?, el acuerdo se tiene que mandar a publicar, el acuerdo se tiene que coger, se tiene que certificar por el secretario, se tiene que enviar al Estado y las comunidades autónomas, y una vez tengan ellos recibido, ¿vale?, tienen 15 días hábiles para formular pues, el requerimiento del artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto, sería entrar en vigor a función del boletín oficial. ¿Vale? Con lo cual, lo lógico sería no mandar al boletín oficial antes de que pasen esos 15 días que hemos visto del 65.2. Vamos a ver esto con un esquema que voy aquí, pues yo qué sé, estaba artista este día, ¿vale? Bueno, pues iniciamos y, bueno, parece que no tal, pero iniciamos con un dictamen, una proposición al Pleno que viene de la comisión correspondiente. A mí me decía el otro día que es que no lo... Bueno, a ver, pues se sobreentiende, ¿no? Ese dictamen o esa proposición. Acordaros que, nos encontramos luego con el quórum. El quórum que ya teníamos del 46.2, letra C, de la Ley de Bases de Régimen Local, que era un tercio número legal de miembros, ¿vale?, de la corporación. Estaban presentes el secretario y el alcalde. Y que ese quórum debe mantenerse durante todo el procedimiento. Luego hablamos de la votación, mayoría simple, salvo casos de mayoría absoluta, que sería el único caso que tenemos en, digamos, de lo que estamos viendo como ordenanzas generales, el reglamento de servicios. Luego ya nos encontramos con un periodo de información pública durante un plazo de 30 días hábiles. Ahí está el plazo de delegaciones. Si hay que celebrar un pleno de nuevo. Si no lo hay, pues se entenderá definitivamente aprobada la ordenanza. Se publica en el boletín de la provincia. Hay que enviar al Estado de Comunidad certificado del acuerdo y tienen 15 días para requerir su anulación o modificación, 75.2 de tal, y hasta que pasen estos 15 días no podía entrar en vigor, ¿vale? Y ya nos encontramos con que entra en vigor, ¿vale? Yo qué sé, para que tengamos un vistazo así de tal, del esquema del artículo 49. Sí, los 30 días son hábiles, vea. .
¿Vale? Vale, ¿no tenéis alguna duda con esto? Venga, pues seguimos con las ordenanzas fiscales. Bueno, vale, claro, cuando hablamos de la ordenanza fiscal cambiamos de norma. Es decir, pasamos de la ley reguladora de bases de régimen local, pasamos al texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Y en este caso nos vamos a artículos 15 a 19. Claro, en primer lugar tenemos que establecer que las unidades fiscales pues, son una especialidad. ¿Y qué es una especialidad? Bueno, hay un principio latino, dice lex specialis derogat ley general, ley generali, ¿vale? Legi generali, eso, estamos en latín. Pero que un poco lo que quiere decir esto es que, claro, prima su normativa respecto de la normativa general. ¿Vale? Que esto lo tenéis también, una sentencia que os cito ahí, yo con sentencia, pero que está chula, porque, bueno, no recoge esto. Por lo tanto, los ordenanzas fiscales seguiremos su propia normativa. Claro, aquí tenemos un problema, y es lo que hemos explicado antes de tal. Es decir, se aplica la consulta web a las ordenanzas fiscales. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Se aplica o no? Segundo que ponga en silencio el móvil. Venga. Se aplica la consulta, pero a ver, sin miedo. Acordaros que aquí no, esto está para equivocarse. Y escucha, de las equivocaciones es como se aprende porque ya no se olvida. Muy bien, también vale la abstención, claro, no lo sé. Vale, pues yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé porque estoy pensando en el prioridad. Es decir, que oye, que a veces escucharme el sentido es de hecho común y luego buscar lo que en algún libro está. Es decir, y claro, todo viene por la disposición adicional primera de la LEPAC, que es un poco también, por eso decía antes, cuando hablábamos de la sentencia del TSJ de Castilla y León por el tema de materia urbanística, pero aquí ya esto ha trascendido directamente del ámbito urbanístico al ámbito fiscal. Dice, porque claro, dice, a ver, si me acaba de decir usted que las leyes, las ordenanzas fiscales son norma especial, pues si son norma especial, es decir, se sigue por su normativa. Fijaros lo que decía la adicional primera de la LEPAC. Dice, en los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales, por razón de la materia, estas, que no exijan alguno de los trámites previstos de esta ley o regulen trámites adicionales o distintos, se regirán respecto a estos, por supuesto, en las leyes especiales. ¿Vale? Y luego además dice, las siguientes actuaciones o procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley. Dice, actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria, aduanera, así como revisión. Lo que quiero decir es que no está claro. Hay por eso, decir, lo he borrado de esto, porque había un informe de 2018 de la DGT, de la Dirección General de Tributos, que decía que sí. A ver, decía que sí, así hablo de memoria, tampoco como ya al final un cambio legislativo, un auto hace polvo ahí y tal, porque en el sentido de que, bueno, la normativa, como eran ordenanzas fiscales, pues bueno, que decir, el carácter supletorio, es decir, vale, como no regula cómo se hace la consulta web, pues aplicará la de la LEPAC. Pero alguien dice, oigan, perdone, es decir, aquí estamos hablando no de esto, estamos hablando de que hay una ley especial, que es la ley de haciendas locales, la normativa urbanística que regula normas especiales de hacer esto. Entonces, aquí ha habido un conflicto, se ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo ha admitido.
Hoy tenéis enlace al Tribunal Supremo y en su día, cuando se pronuncie, pues cambiaremos esta ficha y pondremos lo que ha puesto el Tribunal Supremo. Ya tenemos una cosa clara. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es decir, estamos a expensas de ello. Por lo tanto, decir que, bueno, la pregunta la he hecho en plan provocación, pero que realmente el tema es que he aceptado Carol porque no lo sabía, no lo sabemos nadie aún. Pero que esto, hasta el 26 de enero de este año, pues opinábamos lo que decía la DGT, porque a veces cuando uno estudia necesita certezas y a veces certezas pues es que te lo diga un órgano. Por ejemplo, como he visto antes, ¿cuánto dura la consulta web? Pues es que no lo pone en ningún sitio. Y entonces se ha pronunciado, pues ya sé que es el Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Pues ya lo sé. Pues que no es de Castilla-La Mancha o que no es del Estado o tal y cual. Pero bueno, ha dado ahí una respuesta, se ha mojado, pues bueno, lo cogemos y nos puede servir para que, bueno, pues cuando pongamos eso, mire, y hay alguien que dice esto, ¿no? Bueno, pues de momento la consulta web. En las ordenanzas fiscales no se sabe. Ya lo iremos viendo en futuras entregas. Bien, vamos a ver ahora el tema de la imposibilización de las ordenanzas. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que lo vimos también en el tema 19, pero vamos a verlo aquí desde el punto de vista de la ordenanza, ¿no? Acordaros que cuando hablamos de los tributos, nos encontrábamos con varios tipos de tributos. Había unos tributos que estaban ya establecidos y ordenados en la propia Ley de Haciendas Locales, el IBI, el IAE y impuesto de vehículos, donde directamente ya se podían exigir. ¿Vale? Luego, habían otros tributos que son aquellos que venían, en este caso, venían establecidos en la Ley de Haciendas, pero para poder exigirlos, pues esa acción requiere una ordenanza fiscal. ¿Vale? Y luego viene la regulación de esa potestad reglamentaria a nivel de gestión tributaria que se hacía a través de las ordenanzas fiscales. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Fijaros un poco esto que os decía, ¿no? Tenéis aquí el esquema. En este caso, lo que decíamos es que este punto es del artículo 59.1 y este es el otro, ¿vale? Que hablaba aquí, que ya vienen ordenados y por lo tanto no hace falta nada para pedirlos. Ahora, lo que os digo siempre, ¿no? Si queremos pasar al paquete Pro, pues aquí ya sí. Y luego tenemos todos estos que requieren que ya están ordenados, pero requieren su imposición y eso requiere una ordenanza fiscal. ¿Vale? Una ordenanza fiscal para poder imprimirlos y bueno, un poco lo que veíamos aquí, ¿no? Establecer todo esto. Por tanto, aunque el sistema va a ser igual, pues un poco lo que veíamos con la ordenanza general, ¿no? De ordenanza, reglamento, es decir, en esa ordenanza, que evidentemente es ordenanza, porque vamos a exigir a los ciudadanos que nos paguen cosas vía impuestos, vía tributos, ¿vale? Vía tal, pues tenemos que dependerá el contenido material de la misma en función de que, claro, si lo que queremos es tocar la ordenanza para fijar el paquete Pro, pues estamos en el caso de la parte, digamos, de roja. Y en la parte más azul, pues estaríamos con que si no establecemos la ordenanza fiscal, no se pueden cobrar. Ya no, como no se pueden cobrar, pues tenemos ese problema o esa cuestión o ese matiz. ¿Vale? Y luego están esas ordenanzas fiscales de gestión tributaria. Acordaos que dice el artículo 12.2 de la Ley de Haciendas Locales, que lo tenemos fresquito porque ya hemos visto también en el tema de estamos aquí haciendo ese cambalache con los temas. Dice, bueno, pues la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales, ¿vale? Se realiza de acuerdo con lo que dice la Ley General Tributaria. Dice que a través de ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización, funcionamiento interno propio de cada una de ellas. ¿Vale? Cuidado, lo que no puedes es afectar al contenido material, acordaros de la reserva material, ¿vale? De dicha normativa. Es decir, no se puede afectar. A veces va bien ver estos temas que hemos en una clase antes y otro detrás y un poco así, que aunque no está buscado, pero le vemos otro aire, otra perspectiva a lo que veíamos en esto. No es lo mismo ver el artículo 12.2 dentro del ámbito del tema 20, que lo vemos la gestión tributaria y vemos todo esto y tal, cuando lo vemos desde el ámbito de la potestad reglamentaria. Se ve también, bueno, visto es lo mismo, pero como lo vemos de otro prisma, ¿no? Y esto lleva al artículo
15.3 lo que establece es que, claro, se ejercerá la potestad reglamentaria de ese 12.2, primero, que son dos modalidades. Uno, a través de ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales o a través de ordenanzas fiscales de la gestión, liquidación y inspección de tributos. Es decir, tú puedes hacer lo siguiente, hacer una ordenanza genérica fiscal sobre gestión, liquidación, recaudación y inspección de todos, ¿vale? O en cada tributo establecer las normas regulatorias sobre la gestión tributaria de ese tributo. Entonces te da la ley las dos opciones. Vamos a ver, por tanto, el contenido de las ordenanzas fiscales, digamos, normales. Primero vamos a ver las de imposición y ordenación. Aquellas de que vienen con la imposición y ordenación, es decir, que vamos a hacer tasas, contribuciones especiales, lo que decíamos, el ICIO, plusvalías, tendrán que regular al menos tendrán que regular hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones, bonificaciones, base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, cuota tributaria, periodo impositivo, periodo de vengo. ¿Por qué? Porque hay que regularlo todo. Luego están los regímenes de declaración y de ingreso, fecha de su aprobación y de comienzo de su aplicación. Asimismo, en materia de gestión, podrán establecer los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas deberán adaptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. ¿De acuerdo? Que es la imposición y ordenación. O sea, no solamente ordenamos, hay que ordenar la imposición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vienen establecidas en la ley. Acordaos que el Estado establece en la Constitución, dice, oye, hay una reserva legal de los tributos a favor del Estado y las comunidades autónomas. Directamente del Estado, de forma más indirecta de las comunidades autónomas. Pero luego los que no lo tienen son las entidades locales. ¿Y esa ley cuál es? La ley de Haciendas. Y es la que nos habilita. Lo único que dice la ley de Haciendas es, cuidado, hay unos que ya vienen ya impuestos y ordenados. Y usted, si no hace nada, pues se cobrarán como están. ¿Vale? Pero hay otros que no. Los hará si usted quiere. Y cuando tienes que imponerlos y tienes que ordenarlos. ¿Dentro de qué margen? Del margen que te da la ley. La ley de haciendas locales. ¿Vale? Y luego ya dice, los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas pues deberán contener la nueva redacción de normas afectadas y las fechas de su aprobación y comienzo de su aplicación. Vale, perfecto. Y luego ya por último, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con las normas fiscales de ordenación. ¿Por qué son de ordenación? Porque ya vienen impuestos. Puestos por la ley. ¿Vale? Con lo cual habrá que establecer las fechas de su aprobación, de comienzo de su aplicación, ¿vale? Y en este caso establecerá normas de gestión y luego todas aquellas cosas, es decir, por ejemplo, en el IBI, oiga, hay un tipo mínimo y un tipo máximo de gravamen, hay un tipo supletorio, si no dices nada se aplicará tal, ahora no recuerdo, hablo de memoria. Es decir, ¿lo puedes subir? Sí, tienes que modificar la ordenanza. ¿Vale? Hay beneficios fiscales que se pueden poner a través de la ordenanza. Bueno, pues tendrás que decidirlos, si no, pues no se ponen. Y todo lo que quieras pasar del paquete, digamos, básico al paquete pro, pues tú tendrás que hacerlo a través de esta ordenanza. Con luego, evidentemente, no es igual una ordenanza de ordenación que una ordenanza de imposición y ordenación. ¿Vale? ¿Esto ha quedado claro? Vale, pues seguimos. Procedimiento. Procedimiento para aprobación de ordenanzas fiscales. Bueno, simplemente en el procedimiento, ¿vale? Tenemos aquí también, bueno, todo aquí el artículo este. Voy a poneros. Vemos, hay una cosa que quiero establecer aquí, es que, bueno, a ver, básicamente el procedimiento es una aprobación, a ver, lo digo por los test. Aquí la aprobación no es inicial, se llama provisional. Bueno, tenerlo en cuenta por el test. ¿Es importante efecto de tal? No, no es importante efecto de tal, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues os dejo una sentencia aquí. Luego la cambiaré de ficha porque no sé aquí dónde veía que esté.
que es del 2002, del Supremo. Y lo que viene a decir es que, claro, esos 30 días que hablamos de exposición al público es importante, es importantísimo. Entonces, cuidadito con la aprobación definitiva sin que hayan pasado esos 30 días que son hábiles, porque dice, de haberse producido dicha aprobación antes de que se hubiera agotado el plazo de información pública, ¿vale? Lo que equivale a la inexistencia del trámite de información pública y conduce sin paliativos a la ampliación de la nulidad absoluta de las ordenanzas impugnadas, porque este trámite es imprescindible, porque además está ligado al artículo 105, letra A de la Constitución española, ¿vale? En cuanto al procedimiento, básicamente, bueno, seguimos el esquemilla que hemos visto antes. Nos encontramos con el inicio, acordado el dictamen y proposición, el quórum, ¿vale? Aquí ya estamos con mayoría simple, porque aquí no hay mayoría absoluta, no hay excepción del reglamento orgánico, luego la mayoría es simple. En el caso del plazo de información pública y audiencia, hablamos durante un mínimo aquí de 30 días hábiles de publicarse un anuncio de exposición en el boletín de la provincia, aunque dice que las diputaciones provinciales, los órganos de las comunidades supramunicipales o ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán publicarlos además en un diario de mayor difusión de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Bueno, tener en cuenta esto por las preguntas de los test. Alegaciones, ¿vale? La única cuestión aquí, no puede alegar cualquiera, veremos en el artículo 18, ¿vale? Y se publica en el BOP tras la aprobación definitiva. Por otro lado, también habla que las diputaciones provinciales, consejos, cabildos y tal, o más de 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas reguladoras de los tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. Lo que os decía, ¿quién puede reclamar? Bueno, pues en este caso, los que tengan interés directo o los que estén afectados por los acuerdos, aquellos que representen intereses profesionales, económicos, sociales, cuando en defensa de esos intereses, ¿vale? Y luego, en cuanto a como reglamento, claro, es decir, alegaciones solo pueden ser alegadas por estos, y en cuanto al recurso contencioso administrativo, pues bueno, como no cabe recurso administrativo, ya lo sabíamos de todas, pues en este caso se podrá alegar el recurso contencioso administrativo, ¿vale? Simplemente establecer que acordaros de la posibilidad del recurso indirecto per saltum, pero también que ese recurso indirecto per saltum sí que es verdad que solo sería o solo se suele aceptar cuando se da vicios materiales de la propia ordenanza. Quiere decir esto, que por la vía del recurso indirecto tú no puedes alegar que la ordenanza es ilegal porque no has hecho bien la consulta web, ¿vale? Es decir, la nulidad tiene que ser del texto de la misma, no del procedimiento. Dicho esto, que vamos ya a lo último. Y ahora os hago aquí un corolario que he puesto, es decir, hasta aquí sería un poco normal. Si los que queráis ir un poquito más allá, porque encontré una sentencia que me ha gustado mucho, y bueno, vamos a hablar de la retroactividad de las ordenanzas fiscales. La pregunta es, ¿puede una ordenanza fiscal tener efectos retroactivos? Pregunta que os hago. Ese sí, Lidia, me ha parecido súper rotundo. Sí. No. Bueno, pues si os digo que sí y no, hoy estoy un poco así, porque antes pues no lo sé, pues esa es la correcta. Y ahora sí, no, pues sí y no. Y es lo que vamos a ver un poco, porque tiene su chicha. Es decir, mirad, en primer lugar, hay esta sentencia de 2011 que está muy chuli, porque claro, lo que viene a decir es que en nuestro ordenamiento, a ver, está la retroactividad, está prohibida la interdicción de la actividad, ¿vale?
del 9.3 de la Constitución. Pero claro, está prohibida para leyes que tienen un carácter sancionadora o restrictiva de los derechos individuales de los ciudadanos. Lo que pasa es que, claro, esto sería así, o sea, no tenía carácter retroactivo si pensáramos que una ordenanza fiscal, pues es coactiva, es sancionadora o es restrictiva de derechos individuales. Digo, perdón, es que la obligación de contribuir, claro, surge del artículo 31 de la Constitución, pero eso es una obligación, pero no es una sanción. En este caso, por tanto, dice, no tiene nada que ver esto. Es decir, la doctrina de la justicia suele decir es, mire, perdona, y siguiendo esta sentencia que os digo aquí, que tenéis enlazada y que tenéis tal, dice, la retroactividad de una ordenanza fiscal no está ligada a que sea o que conculque derechos individuales. La retroactividad está prohibida o no, ¿vale?, cuando colisione con otros principios que sí que están en la Constitución, que puede ser la seguridad jurídica y la capacidad económica del sujeto pasivo. ¿Vale? Del sujeto pasivo. Y en este caso me mola esta sentencia porque dice, vamos a ver, ¿qué tipos de retroactividad hay? Hay dos tipos de retroactividad. Una que es auténtica o de grado máximo, que es cuando a nivel tributario la norma pretende pretende establecer sus efectos a situaciones de hecho que se han producido antes de la propia ley y ya se han consumado. Esa es la absoluta. Claro, esa va en contra del principio de seguridad jurídica. Es decir, oiga, yo hago una actuación pensando que esto lleva una tributación y usted esto no me lo puede cambiar cuando ya lo he hecho. ¿Vale? Pero luego hay otra que es una retroactividad impropia o de grado medio. Y esa retroactividad impropia o de grado medio se da cuando esa actividad o esa actuación sujeta a tributación se ha empezado, pero aún no se ha concluido. ¿Vale? Entonces, un poco lo que establece la sentencia, es decir, bueno, ¿y de cuál podemos aplicar? Claro, pues miraros, la retroactividad, para ver cuál aplicamos, el Tribunal Supremo establece, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, un solo criterio, el devengo. ¿Vale? Entonces dice, en particular, en los casos en los que la norma cuestionada modifica el gravamen para un periodo impositivo concreto, cuando éste ya ha comenzado, pero aún no se ha producido el devengo, entendemos que aquí estaremos con una retroactividad impropia. En cambio, si el periodo impositivo ha concluido como consecuencia de haberse producido el devengo del tributo, sería una retroactividad plena o auténtica. Esa plena o auténtica no se puede dar. ¿Vale? Solo se podía dar la impropia. Y esto tiene una peculiaridad especial en el ámbito nuestro. Por tanto, si decimos que el tributo es instantáneo, el ICIO, una tasa, ¿vale? Es decir, las plusvalías. Claro, el presupuesto de hecho se agota en un solo efecto de una sola operación. Por tanto, aquí no cabría. Y luego están los periódicos, el IBI, el IAE, vehículos, donde el presupuesto hecho goza de una continuidad en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos aquí a la gracia de todo esto. Porque claro, si, como ya sabéis, de mirarlo en los temas que hemos visto, ¿cuándo se devengan los tributos periódicos en el ámbito local? El 1 de enero. ¿Cuándo se devengan en el Estado? Por ejemplo, IRPF, el 31 de diciembre. Claro, si tú modificas una ordenanza el 15 de marzo, pues los hechos que se hagan en la renta a partir del 15 de marzo tributarán de una manera, los otros tributarán de otra. Pero el devengo es el 31 de diciembre. Ahí se puede establecer, pero en el ámbito local no se da esa circunstancia. ¿Esto por qué viene? Porque hay veces
que como hacemos tributos de carácter periódico, y este es el caso de esta sentencia, donde se les fue un poquito la mano y la ordenanza entró en vigor el 4 de enero, 4 días después. El devengo se produjo el 1 de enero. Y aquí lo que le dice el Tribunal Supremo dice, oiga, no, aquí no hay retroactividad que valga, porque a diferencia del IRPF, aquí usted dice que se devenga el 1 de enero. Por lo tanto, para que esta ordenanza entre en vigor, tendrá que esperarse todo el año. Lo cual no es moco de pavo. Por eso, cuando estamos trabajando con ordenanzas fiscales, lo que tenemos que tener cuidado es que máximo al pleno de septiembre. ¿Por qué? Porque el pleno de septiembre, 30 días, alegaciones, jijijaja, se van a publicar tal y cual para ir tranquilos. Porque en el ámbito local, que es a lo que vamos, no existe retroactividad. No porque no pueda tenerla la retroactividad. Porque ya hemos dicho que la retroactividad está prohibida cuando afecta a derechos que son de los particulares y lesiones o procedencia sancionadora. Pero no sé, es decir, un tributo no es una sanción, un tributo no es una agresión, ¿vale? Pero sí que iría contra el principio de seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente tenéis en los enlaces y en las notas la sentencia. Esto es una más a más de todo esto que hemos visto, porque también es verdad que así pues consigo que la clase me dure hora y media y tengamos el tema, pues bueno, más o menos redondo, ¿vale? Nos faltaría en su momento, pues, es decir, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la consulta web o tal, pero bueno, yo creo que nos ha quedado un tema ya bastante, pues bueno, pues un poco con todo lo que tiene que tener, ¿de acuerdo? Pues venga, lo dejamos aquí.